y del que funda una ciudad con iniquidad. Y este es un ay de castigo, es un ay de justicia del Señor. Ay del que edifica la ciudad con sangre. Venezuela está siendo edificada. Están edificando un imperio con sangre inocente. En estos días me enviaron un video donde un niño que no debe tener más entre 10 y 12 años, torturado, golpeado. Eso no se hace. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ese imperio que están fundando allá es un imperio inicuo, de espaldas al Señor. Pero aquí está siempre la esperanza que Dios nos da. En Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermano querido, pareciera que todo el mundo se ha hecho el sordo, el ciego y mudo. No hay quien se atreva a solidarizarse con Venezuela. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, pero nadie actúa. Y ahí es donde Dios se hace fuerte. Cuando para los hombres no es necesario la acción, o cuando se piensa que no hay más nada que hacer, es cuando Dios actúa. Porque Dios actúa en el imposible. Para lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Y estoy seguro que Venezuela será liberada por la mano del Todopoderoso. Amén. Dios moverá al que tenga que mover, porque Dios no es un mago. Dios mueve personas, Dios mueve grupos, Dios mueve ejércitos. Él es el Dios Todopoderoso. Y delante de su voluntad no hay quien pueda mantenerse en pie. Gloria a Dios. Reyes más fuerte lo puedo con ese polvo. Sí, Señor. Ahí está Nabucodonosor. Ahí estuvo Nabucodonosor comiendo hierba como un animal. Amén. Hasta que reconoció al Dios de la gloria. Amén. Así que para nosotros la esperanza no se ha perdido, porque nuestra esperanza está en Dios, el Todopoderoso. No le falta el poder, le sobra el poder. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, continuamos hoy ya con los 2 versículos, llegando al final de Juan capítulo 20, y vamos a hacer un breve repaso de lo que se ha dicho. Primero voy a leer los 2 versículos que nos quedan en Juan capítulo 20, están en el versículo 30 y el versículo 31. Amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amantísimo Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra. Te pedimos, Espíritu Santo, tú que eres el Maestro por excelencia, que nos ayudes en tu iluminación para poder entender la revelación de tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu verdad. Te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén
y amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a hacer un breve repaso de lo que se ha dicho. Comenzamos la lectura de Juan capítulo 20, desde el versículo 1, bueno, ya vamos en los dos versículos finales, el 30 y el 31. Y una de las cosas que dijimos aquí es que María Magdalena iba camino al sepulcro y se preguntaba quién removería la piedra. Nosotros aprendimos aquí que un ángel que vino del cielo fue quien removió esa piedra. También vimos que María Magdalena, Pedro y Juan buscaban un cuerpo muerto. Ellos no buscaban a un resucitado, sino a un cuerpo muerto. Luego vimos también la distribución de los lienzos. Pudimos enseñar de que el talí, llamado también en otras traducciones sudario, en el hebreo es talí. El talí es un velo ceremonial que se colocaban los judíos. Eso formaba parte de los lienzos que se le colocaron a nuestro Señor. En la cabeza se le colocó el talí y fue envuelto en otro lienzo su cuerpo. Y la Biblia explica que Nicodemo y José de Arimatea fueron los encargados de envolver el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue suficiente para que cuando Juan entró al sepulcro, dice la palabra que él creyó. Entonces, ¿por qué creyó Juan? Porque Juan sabía, como buen judío, que los lienzos estaban ordenados ceremonialmente. En la parte de la cabeza estaba el talí y en la parte hacia los pies estaba la envoltura del cuerpo. Y eso solamente lo podía hacer un judío con conocimiento ceremonial. Y eso fue suficiente cuando él vio que el cuerpo no estaba allí y que los lienzos estaban ordenados según la ceremonia judía. Fue suficiente para él decir: ha resucitado mi Salvador. Amén. También vimos la controversia que se presentó, que en el Evangelio de Lucas se habla de un ángel y en el Evangelio de Juan se hablan de dos ángeles. Y dijimos que simplemente ahí no había contradicción, lo que había era que observar cuál era la función que tenían ambos ángeles. El primero, ya lo sabemos, fue el que removió la piedra, y los otros dos estaban allí como una guardia de honor, reverenciando donde había estado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un ángel estaba a los pies y otro ángel estaba a la cabecera. De manera que ahí no hay ninguna contradicción. Lo que hay es que observar cuál es la función que cada uno de ellos en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan, la función que ellos prestan. Y de esa manera podemos interpretar correctamente. También se hizo la pregunta por qué, si María Magdalena conocía a Jesucristo, no lo identificó después de la resurrección. Y de allí conseguimos un principio bíblico. La incredulidad no nos deja reconocer la verdad. Ella no lo reconoció bajo dos condiciones. La última imagen que tenían de Jesucristo era un hombre todo desfigurado, golpeado, una lanza atravesó su costado. Y la otra cosa es que ellos no creían que él había resucitado. Y de esa manera la incredulidad no le deja ver la verdad. Y eso sigue siendo así. Usted le predica la Biblia, le enseña la Biblia a las personas y ellos son incapaces de ver la verdad hasta que creen. Cuando creen, pueden entender lo que se les está diciendo. Hasta tanto no creen, no lo entienden. Su incredulidad no les deja ver la verdad. Ese es un principio. También vimos allí las dos clases de hijos que hay. El unigénito Hijo del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Apoyamos eso con Hebreos capítulo 1, donde dice: jamás le dije yo a ningún ángel, mi hijo eres tú. Porque hay religiones o falsas enseñanzas que dicen que Jesucristo es un ángel, que actualmente está como un ángel. Y entonces dice ahí la palabra, y eso no tiene contradicción: a nadie jamás, dice el Padre,
le he dicho yo, mi hijo eres tú, a ningún ángel. Solamente a Jesucristo le dice eso el Padre. Y le dice allí en Hebreos, en capítulo 1, yo te he engendrado. Y la palabra engendrar quiere decir nacido del Padre. De ahí explicamos que cuando Jesucristo, porque hay una pregunta capciosa, dice, si Jesucristo es Dios, dice por ahí una doctrina, ¿dónde estaba, mientras Jesucristo era crucificado, quién estaba en el cielo? Entonces el cielo se quedó solo, porque a Dios lo estaban crucificando. Pero entendemos que todos los atributos, la misma sustancia y la misma esencia que está en el Padre, está en el Hijo. Por eso Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Porque todo lo que Jesucristo hace es lo mismo que hace el Padre, porque Jesucristo es Dios. Y esa es la piedra del tropezadero, sobre todo de los judíos que no consideran que Jesucristo es Dios. Y es la piedra de muchos religiosos que adoran a Jesucristo y dicen que son cristianos, pero no lo consideran como Dios, sino como un maestro o un profeta. Pero Jesucristo es Dios. También enseñamos aquí que el que no cree en la resurrección de Jesucristo no puede entrar al reino de los cielos, porque la resurrección es la que demuestra que Jesucristo es Dios. Y si no creemos que Jesucristo es Dios, no podemos tener salvación. Entonces, rememorando lo que hemos enseñado, también vimos la posición de Tomás. Tratamos de explicar a qué se debe la posición de Tomás cuando él dice, bueno, si yo no toco ese cuerpo y no meto el dedo allí en esas llagas, yo no creeré. Es porque desde la antigüedad los griegos enseñaron en su filosofía de que no existía resurrección del cuerpo, sino que las personas resucitaban en espíritu. Y según esa posición, pues Tomás de alguna manera tenía esa filosofía en sus creencias. Él no creía que se podía resucitar el cuerpo. Y por eso él dijo, bueno, si yo no lo toco ese cuerpo, yo no creo. Pero esa filosofía no se ha muerto. Hasta el sol de hoy hay muchas religiones que enseñan que la resurrección será en espíritu. Y que los que son juzgados serán juzgados en espíritu. Pero no. Serán levantados con un cuerpo y serán juzgados en su cuerpo. Y hablamos también nosotros del cuerpo resucitado, que es el cuerpo glorificado. Hablamos de que Jesucristo es la primicia de ese cuerpo resucitado. Y así como Jesucristo resucitó y se trasladó al cielo, así nosotros también en la resurrección de los muertos en Cristo, que es la iglesia de Jesucristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es menester siempre hablar de una primera resurrección, que es una resurrección para vida eterna. No es que realmente hay varias resurrecciones, hay una sola resurrección que es la primera resurrección que se realiza en varias etapas. Puedo adelantarle, como dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo pues, son todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como Dios y como nuestro único y suficiente Salvador personal. Los santos del Antiguo Testamento, que también creyeron en Jehová Dios, como fue Abraham y le fue contado por justicia, es decir, de hecho, pues somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. Ellos no conocieron a Jesucristo, pero creyeron en Jehová Dios como su único y suficiente Salvador y le aceptaron como el único Dios verdadero. Esos salvos del Antiguo Testamento resucitarán al final de la gran tribulación. Pero todo eso se constituye la primera resurrección. Hermano, por eso es que dice la palabra que habrá más perdidos que arenas en el mar. Va a haber muchos que hasta que dicen que son del Señor, entonces no van a ser salvos porque no se van a salvar por vía del Señor Jesucristo. Es que cuando la Biblia da aquella imagen que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él, es justamente porque si uno no cree, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, ahora creer como dice la Escritura,
y qué dice la Escritura, que Jesucristo es Dios. Amén. La Biblia es su propio intérprete. Se explica por sí misma, por sí sola. Muy bien, hablamos también de la diferencia que hay entre la filosofía y la doctrina. Son dos cosas diferentes. Les voy a leer el concepto técnico de filosofía y les voy a explicar por qué es diferente a la doctrina. Y por qué, y esto sí creo yo que debemos tomarlo en cuenta, por qué no debemos utilizar la filosofía para interpretar la Biblia. Porque la filosofía que nació en Atenas, que nació en Grecia, es de carácter humano. Y la Biblia debe ser interpretada sobrenaturalmente por la iluminación que el Espíritu Santo coloca en sus hijos. En sus hijos. Porque iluminación es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo coloca sobre los hijos de Dios. ¿Para qué? Para poder entender la palabra revelada. De manera que una persona que tenga el Espíritu Santo y crea en ese Espíritu Santo, por supuesto, el Espíritu Santo dice que lo guiará a toda verdad. Y podrá entonces entender la palabra. Que unos entienden más, que otros entienden menos, sí, porque entendemos que cada quien se le dará según su capacidad y también según su búsqueda. Porque no es posible que gente que no lea la Biblia diga, no, es que yo no entiendo la Biblia. Pero está difícil que la entienda si no la lee. Uno oye todas esas aseveraciones. Entonces, filosofía, conjunto de saberes que buscan establecer de manera racional, es decir, según la razón, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Dicho de otra manera, la filosofía trata, según el saber humano, de establecer por qué suceden las cosas. Pero ¿dónde está justamente lo que tenemos que entender? Que es sabiduría humana. La sabiduría humana no puede trascender las cosas de Dios. Y eso no es que lo diga yo, porque no es que el fanático evangélico. Eso es lo que dice la palabra, que la sabiduría humana es animal y diabólica. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana solamente busca el bien común para el hombre. Y buscan ese bien sin tomar en cuenta a Dios. Es decir, el hombre es su propio Dios en su conocimiento de las cosas. Entonces, esa filosofía que nació allá en Grecia, que muchos de quienes fueron grandes filósofos tenían problemas morales. Tenían problemas morales porque practicaban la homosexualidad como manera de vida. Entonces, tomar eso para interpretar la Biblia, yo creo que está reñido con lo que la Biblia dice, que lo espiritual hay que acomodarlo a lo espiritual. Y que la carne y la sangre no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces, eso es la filosofía, el conocimiento humano. Filos quiere decir amor y sofía, que quiere decir sabiduría. Amor a la sabiduría humana. Ahora, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es la doctrina bíblica? Que es lo que nosotros estudiamos aquí. Es el conocimiento correcto, no es cualquier conocimiento. Es el conocimiento correcto de la verdad fundamental de las Sagradas Escrituras, según la sabiduría de Dios, revelada a nosotros a través de su palabra por el Espíritu Santo de Dios. Eso es la doctrina. Es la revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve la doctrina? Para mantenernos en el camino correcto. ¿Y por qué enseñan filosofía a los pastores, por ejemplo? Ahí es donde yo quería llamar la atención. Yo sé que en las universidades teológicas, y en muchos, no en todos, en muchos institutos bíblicos utilizan la filosofía para interpretar la Biblia y se le enseñan a sus ministros. Y por eso justamente he querido traer estos conceptos. Yo en lo particular no estoy de acuerdo
que se interprete la Biblia según la filosofía humana. Entonces, cuando nosotros vemos la religión popular, ¿qué es lo que nosotros vemos allí? Filosofía humana. Pero es que la filosofía es amplia, abarca los valores, la moral, la ética. Todo eso. Esos temas también son temas humanos. Sí, son temas humanos. De una manera u otra están vinculados, porque también la palabra. Pero le enseño algo, porque no es la primera vez que me hacen esa pregunta. La filosofía, y aquí tengo el concepto, ¿verdad? Dice, conjunto de saberes en busca de establecer de manera racional, según la razón, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? El conocimiento humano. Cuando Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está el secreto de la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, es porque la filosofía tiene un límite. Y su límite, aunque es importante, no es trascendental. Importante como trata todo lo que respecta a los valores humanos. Y eso es bueno, a la ética, a la moral, según el conocimiento humano. Ahora la pregunta es, ¿sirve la filosofía para trascender y llegar al reino de los cielos? Yo no digo que sirva, pero no, porque está vinculada. Porque el punto es este. El punto es que la filosofía, aunque tiene muchas cosas buenas, tiene un gran límite. No puede trascender a la vida eterna. Si yo tengo que escoger entre enseñar filosofía y enseñar doctrina bíblica, ¿qué debo escoger? Doctrina bíblica. Y bueno, a lo mejor la enseñarán para la razón, porque la filosofía te ayuda a pensar. O sea, es eso, la filosofía pensar. Ahora bien, dice la palabra de Dios, Job 28:28. La inteligencia es no hacer el pecado. Y la sabiduría, el temor a Dios. ¿Cuál de los dos trasciende en cuanto a la eternidad? ¿La filosofía o la doctrina bíblica? Bueno, la doctrina bíblica. Sí, es que eso es lo razonable. Robert, yo la veo como ayuda. La veo como ayuda. Puede ser una ayuda, pero fíjese dónde está la negación de la ayuda. ¿Puede la filosofía, que es lo que Dios le preguntó a Job, puede la filosofía explicar las cosas de Dios? No, porque la filosofía la utiliza el hombre. Ahora bien, ¿puede la filosofía establecer una moralidad humana? Sí puede. Pero ¿es la moralidad humana establecida por la filosofía mayor que la moralidad que me explica la Biblia con el conocimiento de Dios? No. Ok, ahora la llevo a lo que dijo Pablo. Ok, lo que yo estoy repitiendo no es que yo lo saqué por ahí y lo agarré, sino que en la Biblia el apóstol Pablo, hablando a los gnósticos, que eran básicamente filósofos, y los gnósticos decían que el que pecaba era el cuerpo, que el alma y el espíritu no pecaban. Eso es filosofía. Eso es filosofía. Por lo tanto, era bueno que se matara el cuerpo, porque ese cuerpo era el que pecaba. Y el alma y el espíritu podían trascender a la eternidad porque ellos no pecaban. De esa manera, dijeron los filósofos, la resurrección tiene que ser en espíritu y no en cuerpo, porque el cuerpo es el pecador, el cuerpo es malo, y por lo tanto el cuerpo no puede resucitar. De la filosofía. Viene Pablo y le dice, un momentito, si Pablo hubiese hablado inglés, le dice, un momentito. Si Cristo no murió y resucitó en cuerpo, no en espíritu, si Cristo no murió y resucitó en cuerpo, vana es mi creencia y soy digno de lástima, porque yo creo en un Dios que no existe. Porque si Dios no es capaz de resucitar en cuerpo, trascender al cielo
y estar por encima de la muerte, Dios no existe. Porque justamente la resurrección es la prueba de que Jesucristo es Dios. ¿Y entonces por qué lo enseñan a día de hoy? Hermana, porque lamentablemente se ha ligado a la filosofía con la sabiduría y queremos ser sabios en nuestro propio entendimiento. Pero cuando yo tengo que escoger entre lo que el Espíritu Santo me da a través de su palabra, hermana, aquí no hay errores. Aquí no hay errores. ¿Qué dice por lo menos la filosofía humana? ¿Usted sabe por qué Putin está atacando una de las razones por las cuales Putin está atacando a Ucrania? Porque eso fue parte de la Unión Soviética. Y él, en su razonamiento humano, él dice que eso le pertenece a Rusia. Y aunque los ucranianos quieren ser libres y no pertenecer, de hecho son libres porque ellos declararon su independencia. Ellos son libres y no quieren someterse al arbitrio o a la dominación de Rusia. Ellos están allí luchando, pero ¿qué dice? ¿Cuál es la filosofía rusa? Eso nos pertenece a nosotros, porque ellos fueron parte de la Unión Soviética y la Unión Soviética tenía su capital en Moscú. ¿Por qué se declaran las guerras? Dice la palabra. Porque ellas surgen del corazón humano. Ahora, ¿qué es lo que apoya el razonamiento humano? Los deseos de la carne. Y eso es conocimiento humano. Y eso es filosofía. Entonces, lo que quiero decir es que cuando tal vez yo no tenga las palabras suficientes y a ustedes les parezca extraño, pero es que a mí me gusta enseñar golpeando muchas cosas que están establecidas pero que no son bíblicas. Entonces las personas quieren ser sabias e inteligentes a través de la filosofía humana. Y por eso es que cuando uno les habla de la Biblia nos llaman ignorantes. Cuando usted ve la religión popular está llena de filosofía. Y por eso Pablo dice que son vanas palabras y falsas filosofías. ¿Por qué? Porque Pablo se había codiado contra la filosofía griega, que en su tiempo era lo que los religiosos estaban tomando. Cuando uno lee, ya me voy a meter en aguas profundas, cuando uno lee la historia de la iglesia, las iglesias, cuando la iglesia primitiva pasó de ser iglesia primitiva para convertirse en la iglesia católica romana, ¿qué hicieron los líderes católicos romanos? Tomar la filosofía para interpretar las escrituras. Y de ahí surgió la religión católica. Y entonces, cuando usted habla con un líder católico y le habla por la palabra, ellos usan su filosofía para convencerlo a usted de que usted está equivocado, que usted es un fanático. Porque su filosofía no avala lo que la Biblia dice. De hecho, hicieron en cuanto a la interpretación bíblica, hay una división en la interpretación bíblica de una interpretación que se llama alegórica, que es la peor forma de interpretar la Biblia. Y hay otra interpretación que es la más aceptada en todo el mundo, que está dada por la interpretación literal, gramatical e histórica. Se toma en cuenta la historia, se toma en cuenta la gramática, cómo se escribe la Biblia y las expresiones que hay, y se toma en cuenta que la Biblia se interpreta tal cual como está escrito. La otra, llamada alegórica, surgió después del año 300, según la religión católica, donde ellos utilizando la filosofía no dicen lo que dice la Biblia, sino lo que su inteligencia humana los lleva a decir. Fíjense cómo se ha dividido entonces la interpretación bíblica. Y no se puede utilizar como herramienta de ayuda, no digo para interpretar, sino de ayuda. Mi punto es la interpretación bíblica. Y eso que usted dice, ¿por qué lo usan en universidades teológicas y por qué lo usan en institutos bíblicos? Porque dicen que la filosofía te ayuda a pensar. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el creyente tiene el Espíritu Santo.
y que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Entonces, una cosa es el razonamiento humano y otra cosa es la doctrina bíblica que la creemos por fe. ¿Ves? Si no le gusta, hermana, párese, levante la mano y me explica por qué no es así. Yo no estoy diciendo nada, digo que ¿Ves? Porque bueno, yo estoy empeñado en enseñar Biblia. no, claro, que digo yo que ese es el punto de vista de cada quien, de los profesores. Ahora bien, vamos a leer Deuteronomio 29:29. Cuando uno aprende doctrina bíblica, uno sabe cuando lo que le están metiendo es filosofía. Cuando yo veo a los predicadores y veo a los maestros de determinada denominación, yo sé que lo que me están dando es filosofía humana y no doctrina bíblica. Por eso es necesario el estudiante de la Biblia, el cristiano por lo menos. Nosotros somos cristianos y estamos aquí porque queremos aprender Biblia. Nosotros debemos diferenciar lo que es la filosofía de lo que es la doctrina bíblica y tener una posición firme en eso. Dígame, hermana Vicente. Bueno, yo quiero decir a nosotros, pues, bueno, yo vengo de México, ¿no? Y nuestra iglesia es pequeña, pero nos han enseñado que debemos pedir, pues, la unción del Espíritu Santo y como dice la palabra, ¿no? Él es el que nos guía y Él es el que nos enseña. Y como dice la hermana, todo lo que enseña la filosofía, el buen comportamiento o todas las buenas obras y eso, es el Espíritu Santo el que nos va guiando a ir aprendiendo de la palabra y a ir caminando, pues, de acuerdo a la voluntad de Dios. Siento que es así. Entonces, mire, el problema es que nosotros hemos llenado de mucho relativismo nuestra razón y nuestra filosofía. Eso es como cada quien piensa, eso es como cada quien dice, pero es que la Biblia no se acomoda a como yo quiera hablar o como yo quiera decir. La Biblia es una verdad absoluta y como tal hay que tomarla. Siempre tenemos que preguntarnos por qué Pablo luchó tanto contra la filosofía. La madre de la filosofía nació en Atenas, la filosofía griega, Aristóteles, uno de los grandes pensadores. La otra situación, si una persona practica inmoralidad, tengo que decirle que eso está escrito en la historia. Los grandes filósofos eran homosexuales y tenían relaciones sexuales con sus alumnos. ¿Puede esa persona entonces, podemos tomar principios éticos y morales para interpretar la Biblia de ese tipo de personas? Hermana, es que yo sé que es fuerte porque nos han metido eso desde chiquitos. Desde niños a nosotros nos enseñan que la filosofía es buena, que tiene valores éticos, que tiene valores morales. Ahora, yo le diría a los cristianos, ¿será que los valores éticos y morales de la filosofía son superiores a los valores éticos y morales que me enseña la palabra de Dios? Sí, yo también, yo estudié ciencia. Yo estudié ciencia y no lo voy a decir por adornarme, pero sé que en el currículo de enseñanza del mundo le meten a uno la filosofía y le dicen que a través de la filosofía uno aprende a pensar. Pero cuando yo conocí la Biblia, yo me di cuenta que la palabra de Dios, bueno, ¿qué dice la palabra? Para instruir al hombre en toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para instruir al hombre en toda buena obra. ¿Será que la filosofía puede más que la palabra de Dios? Entonces yo en lo particular, yo lucho contra la filosofía que aprendí en una escuela, en un liceo, en una universidad. Yo me acuerdo una vez cuando yo le dije a un joven estudiante de medicina, le dije, cada vez que yo veo la célula a través del microscopio,
entiendo que Dios existe. Y me dijo, no, justamente porque la célula se autorreproduce y esa produce un cuerpo humano, Dios no interviene en eso. Es todo lo contrario, a medida, eso es filosofía, a medida que tú entiendes los misterios de la vida, crees menos en Dios. Eso es filosofía. ¿Por qué tenemos nosotros una guerra? ¿Qué dice la filosofía sobre la cual el método científico se asienta o se basa? El método científico dice que nosotros nacimos, salimos del agua, venían unas bacterias llamadas coacervados, esas bacterias fueron evolucionando hasta producir el ser humano. Y después vino Charles Darwin y dijo, sí, el ser humano vino de una célula y después de la célula evolucionó y hizo la hipótesis, del origen de las especies. Según esa filosofía, nosotros no somos hijos de Dios. Nosotros venimos de una célula. Pero la palabra de Dios dice que el Señor insufló aliento de vida en un muñeco que hizo de barro y vino a ser el hombre un ser viviente. ¿A qué le creemos? A la teoría evolucionista de Charles Darwin, que es filosofía científica, o a lo que dice la palabra. Pues yo, como maestro y como cristiano, yo tengo que morir creyendo en la palabra de Dios. Yo no puedo enseñar filosofía. Que lo enseñen allá en la máxima universidad teológica, ellos darán cuenta de Dios. Pero como yo tengo que dar cuenta de Dios por lo que yo enseño aquí, lo mío es la palabra de Dios. Y no, ojo, no es que estoy en contra de usted, sino que es que yo he cuestionado mucho esto desde que comencé a ser cristiano. A medida que uno lee la Biblia se va dando cuenta cómo es posible el hombre que procede del mono y que entonces está formado por los homínidos que son antes del mono, formados por el eslabón perdido, que es una especie que está entre los homínidos y el hombre, pero nadie ha conseguido ese eslabón perdido. Y cuando usted lee, hay una Biblia que se llama, es una Biblia católica. En mi casa estaba, porque mi mamá, antes de ser cristiana, era líder católico. No sé si se llama Biblia de las Américas, no me acuerdo exactamente, pero usted lee la introducción de esa Biblia. Antes de entrar a los textos bíblicos, hay una introducción que ellos dan allí y ellos dicen que el hombre procede de los homínidos y que por evolución llegó a ser el hombre. ¿Por qué? Porque a los curas les mete filosofía hasta por lo blanco y lo rojo. Voy a creer en esa filosofía. Yo consigo algo superior, que es la doctrina bíblica. A lo mejor yo incluso no tengo las palabras para explicar la diferencia en la profundidad de las cosas. Pero aunque yo no entienda muchas cosas, esta es la palabra de Dios. Deuteronomio 29:29. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todo lo que está aquí está revelado por Dios. Aquí no hay nada oculto, ¿no? Que haya situaciones difíciles de entender porque depende de la búsqueda y de la dedicación y de la fe que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo iluminará nuestras mentes para atender la palabra. Esa es otra cosa. ¿Usted se acuerda de la parábola de los talentos? Que a uno se le dio uno, que a otro se le dio dos. Y ahí hay una palabra que es clave, porque a cada uno se le da conforme a su capacidad. Y eso es esto, la palabra de Dios. Cuando yo veo hombres que tienen más capacidad que yo en explicar la Biblia, yo de verdad, yo me alegro. Me gozo, hermana, porque hay cosas que yo no puedo explicar, pero esos hombres en el pueblo de Dios sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellos tienen una capacidad mayor y una búsqueda mayor que la que yo tengo. Porque el Espíritu Santo no es un mago. Clama a mí, yo te responderé
y te revelaré cosas ocultas. ¿Será que la filosofía me puede revelar cosas ocultas que yo no conozco? No. Si la filosofía está basada en el razonamiento humano. Lo que pasa, hermana, que desde que somos levantados en nuestros liceos, en nuestras escuelas, nos enseñan las teorías basadas en la filosofía científica de la evolución. Entonces, cuando llegamos a ser cristianos y el cristianismo golpea eso, porque hay que creer que fue Dios el que hizo al hombre, las cosas cambian, pero muchas veces es difícil sacar eso de la cabeza. Y cuando toda la literatura humana está llena de filosofía, es difícil luchar contra esas cosas. Pero justamente allí es donde debe participar la fe. Que por fe, yo pienso que lo que está aquí plasmado es superior a la sabiduría de cualquier hombre. Gloria a Dios. Vuelvo a decir, la doctrina es el conocimiento correcto de la verdad fundamental de las Sagradas Escrituras, según la sabiduría de Dios, revelada a nosotros a través de su palabra por el Espíritu Santo de Dios. Deuteronomio 29:29. Lo revelado, eso se lo dio Dios en el contexto del pueblo judío, su pueblo escogido, y de ambos pueblos, es decir, el pueblo judío y de la iglesia, formó un solo pueblo. Esto es también para nosotros. Lo que está revelado aquí, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, es dado por el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, el día que yo necesite ir a buscar conceptos filosóficos para entender la Biblia, estoy haciendo una interpretación basada en el razonamiento humano, no en la fe sobrenatural del Espíritu Santo que me guiará a toda verdad. Y ese es el problema de la iglesia actual. La iglesia a nivel universal está llena de filosofía humana. Sí, Señor. Ok, también hay una palabra aquí en el Evangelio de Juan, porque estamos haciendo ya un resumen para concluir. Las señales. Nos habla de las señales aquí. Y las señales son acontecimientos que señalan el poder de Dios, que demuestra sus atributos como Dios. En cada caso reveló la naturaleza mesiánica de Jesús, manifestó su gloria y su poder como Dios. Todos esos milagros que Jesucristo hizo y todas esas señales son la demostración de que Jesucristo es Dios. La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento dicen que el Mesías tenía que ser Dios. Los judíos vieron un cuerpo humano y dijeron, ese no puede ser el Mesías. Y todavía lo ven así. Porque, número uno, el Mesías es Dios y Dios no es humano. Ahora bien, en Jesucristo se unió lo divino con lo humano. Cuando por obra y gracia del Espíritu Santo, lo dice la palabra, por obra y gracia del Espíritu Santo, se encarnó Jesucristo. ¿Dónde? Quien le da origen a su cuerpo humano es María. Pero su esencia, lo que Él es, eso nunca se perdió. Jesucristo no vino con naturaleza caída a este mundo. Su esencia como Dios siguió siendo su esencia como Dios. Ahora, para que nosotros, que no hemos visto, lo creamos, al igual que aquellos que lo vieron, ¿qué hizo? Sus señales. ¿O es que usted cree? Búsqueme alguna persona que simplemente con hablar restaure un muerto de 4 días. Porque la Biblia dice, y era Lázaro de 4 días y de día. O sea que ya la descomposición lo había tomado. Y entonces viene un hombre y dice, Lázaro, levántate y sal fuera. Y con esa pura palabra, el que estaba muerto resucita y sale libre de sus ataduras. ¿Puede algún conocimiento humano hacer eso? No. No puede. Esa es mi defensa, eso es lo que se llama la apologética de la palabra de Dios. Yo donde me pare en este mundo mientras viva, yo tengo que defender esto. Con las pruebas indubitables de que nos hacen creer que Jesucristo es Dios. Ese es el límite de la filosofía. Será buena para la ética, para la moral,
para todo eso limitadamente, pero no tiene trascendencia ni en el tiempo ni en el espacio. Porque la única palabra que trasciende de la tierra al cielo se llama la palabra de Dios, la cual nos hace sabios y la cual nos hace aptos para entrar al reino de los cielos. Así es. ¿Eh? Gloria a Dios. Vamos a buscar números. ¿Por qué debemos creer en esta palabra que hemos estudiado en Juan capítulo 20? Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, número 23, 19. Número 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Entonces nosotros debemos creer en lo que esta palabra, porque esta palabra es hecha por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, es hecha por Dios. Ahora bien, dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. ¿Podrá un ser humano que escribe un tratado de filosofía, de ciencia, de ética, de moralidad, podrá escribir sin mentir? ¿Podrá vivir sin mentir? No puede. No puede, porque nuestra naturaleza caída, aún nosotros que tenemos el Espíritu Santo, ocasionalmente mentimos. Cuando tengamos el cuerpo glorificado, que tengamos la mente de Cristo, no vamos a mentir, porque ha cambiado nuestra naturaleza. Y cuando decimos que no mentimos, seguimos mintiendo. Primera de Juan capítulo 1, si decimos, y lo repite como 10 veces, y si decimos, Peor. y lo que está atacando justamente es que nosotros somos mentirosos. No hace falta decirlo más claro ni más alto. Entonces yo debo creer en la palabra de Dios y en todo lo que he leído en Juan capítulo 20 y en toda la palabra de Dios, porque Dios no me miente. Así es. Dios no miente. Dios no me miente. ¿Por qué arruga la cara? Porque eso me inquieta, me parece parece que yo estoy diciendo locura. Parece que estoy diciendo locura. Que Dios no miente, no miente, claro, hermano. Todo es verdad. Gloria a Dios. La palabra de Dios tiene un carácter evangelístico. Es decir, porque ellas son las que convierten el corazón humano y nos transforma de criaturas de Dios a hijos de Dios. Eso es doctrina. ¿Podrá la filosofía convertir a una criatura en hijo de Dios? Jamás. Yo sé que es duro, mi hermano, porque hemos sido criados así. Hemos sido criados así. Entonces, esos conceptos humanos se han ¿cómo te digo?, introducido también en los institutos y en las universidades, para que veamos las cosas a través del cristal de la filosofía. Pero nosotros debemos ver a través del cristal de la palabra. ¿Eh? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, este Juan capítulo 20 tiene un propósito evangelístico porque convierte en el alma. Pero tiene también un concepto apologético. Es decir, el apóstol Juan ofrece defensa de lo que él está relatando. No es un hombre común y corriente. Es Dios encarnado. Dios hecho hombre. 100% hombre, 100% Dios. Para apologéticamente, es decir, para presentar defensa sobre todo aquel que pide una explicación de cómo sucede esto. Una de las cosas que debe tener el estudiante de las Escrituras es sentido crítico, para poder discernir entre lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Como le dije en la última predicación, aquí hay una gran víctima a nivel mundial, que es la verdad. Una gran víctima. Usted ve en las redes sociales y ya usted no sabe lo que es bueno y lo que es malo.
Está todo mezclado. Como dijo el profeta aquel, que dice que Jesucristo no fue crucificado. Y entonces él busca un texto donde dice que Jesucristo murió en el madero de tormento. Y resulta que el madero de tormento es un sinónimo de la cruz, que era la peor tortura que los romanos podían ofrecer a los criminales o a los sádicos o a las basuras sociales según el concepto romano. Entonces el madero de tormento era un sinónimo de la mayor tortura, que era la cruz. Entonces dice, mira, aquí dice que en el madero de tormento, entonces pintan un madero y pintan a un Jesucristo clavado así, y dice, eso no existió. Sin embargo, hay fuentes históricas o fuentes extrabíblicas que no tienen compromiso con la Biblia, donde está Flavio Josefo en la historia de los judíos, y señala que existió un hombre llamado Jesucristo que lo crucificaron en el Gólgota. Entonces, ahí está la filosofía. No, la Biblia no tiene razón, pero creen en la historia. Pero la historia es el registro humano de los acontecimientos que hemos pasado sobre esta tierra. Yo prefiero creer lo divino y enseñaré. Gloria a Dios. Se presentan aquí en el Evangelio de Juan 8 señales, simplemente las voy a mencionar porque estamos terminando el libro y entonces el Evangelio, y para que veamos que esas señales demostraban que Jesucristo, o demuestran que Jesucristo es Dios. La primera señal, el agua convertida en vino. La segunda señal, la sanidad del hijo de un hombre noble. La tercera señal, la sanidad del paralítico. Dígame usted con qué conocimiento humano se le dice un paralítico o a una mujer encorvada o a una mujer que tiene flujo de sangre, que según lo que yo pienso como médico es que lo que tenía era un cáncer de cuello uterino, porque, bueno, que había gastado de muchos médicos. Claro, ahí los médicos no son los médicos actuales, pero sin embargo todavía hay la etapa terminal del cáncer que todavía no podemos ofrecer una curación. Ahora, ¿qué conocimiento humano cuando Jesucristo simplemente lo tocaron y aquel cáncer o aquella enfermedad de flujo de sangre desapareció? No me vayan a decir que fue que Jesucristo le hipnotizó o que hubo una autosugestión. ¿Ah? Es que no hay defensa. A mí una hermana me estuvo haciendo una pequeña historia en una iglesia que yo estaba, que el pastor y la membresía se ponían de acuerdo con aquellas personas que tenían enfermos en silla de ruedas. Y cuando lo llevaban a la iglesia, le decía, lo que hoy se va de sanidad. Y cuando yo veía eso, y el bendito paralítico ahí no se pudo mover, pero que ponían a otra gente que no era para que se levantara y dije que lo han sanado. Y usted ha visto mucho, usted no ha visto, digo yo, pero qué falsos son. Señor, así es. Así es. Como se han visto cosas sobrenaturales. Yo recuerdo una vez que yo invito a un cuñado mío que él era diabético y venía un predicador que yo lo había oído predicar la primera vez y era un buen predicador. Ahora yo le digo, vamos a la iglesia para que oigas este predicador. Claro, lo que yo quiero de verdad es que mi cuñado se convierta a Jesucristo, ¿verdad? Porque Dios utiliza a los hombres, Dios no es un mago, Dios nos utiliza a todos. Bueno, aquel hombre primero hizo una alabanza al Señor, detiene la alabanza y dice que hay un hombre enfermo, y lo dijo que está enfermo de diabetes, y el Señor quiere que ese
esa persona que está aquí pase adelante porque lo va a sanar. Y yo no voy a predicar hasta que es un hombre que pase aquí, que Dios lo trajo. Mi cuñado nunca pasó. Cuando llegamos a la casa dijo, lo que pasa es que tú hablaste con el predicador. No, Y le dijiste que yo soy diabético para que me impresionara. Y delante de Dios que debo entregarle cuenta, yo no conocí a ese predicador, lo había oído predicar una sola vez, que me impresionó su buena predicación. Y quise llevar a mi cuñado para que Dios utilizara al predicador para que mi cuñado aceptara a Cristo. Mi cuñado murió después de un coma diabético, con 40 años de edad. Pudo ver la misericordia y la gracia de Dios. Se le puso ahí al frente. Sí. Pero no lo creyó. La rechazó. Entonces, cuando usted ve los razonamientos humanos, y la filosofía está basada en el razonamiento humano para explicar las cosas de esta vida, y ve la doctrina bíblica, llega un momento que choca. Porque la filosofía humana está basada en el razonamiento humano y natural. Pero la doctrina de Dios está basada en el poder sobrenatural de Dios. Caminar sobre el agua, otra señal. Sanidad del hombre ciego. La resurrección de Lázaro, bueno, que le acabamos de mencionar. Y después de la resurrección hizo otro milagro. La pesca milagrosa se efectúa después de la resurrección de Cristo. Ahora bien, este Evangelio de Juan nos habla de la salvación. Juan 3:16, que todos lo conocemos. Es decir, Juan le presenta a toda la raza humana la manera de librarse de su pecado independientemente del pecado que haya cometido. Independientemente, hermano, porque no hay pecado que condene al hombre si el hombre va arrepentido a Jesucristo. Y los que están en el infierno, que después pasarán para el lago de fuego, están allí porque no creyeron en que Jesucristo podía perdonar sus pecados. Porque se les hizo el llamado y no lo creyeron. Pues. Pensaron que era demasiado la carga que tenían. Entonces, Juan 3:16 le ofrece la salvación a todo aquel que pueda creer en Jesucristo, incondicionalmente, independientemente del pecado que haya cometido. Yo lo pondré blanco como la blanca nieve, dice la palabra de Dios por allá en Isaías, aunque fueran rojos como el carmesí. Muy bien. Alguien que me lea Juan 3:18. Porque de tal manera No, el 18. 18. Juan 3:18. Búscalo en tu mano. Juan 3:18. El que lea. No, lea. No, yo no veo, hermana, lo que Bueno. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. Ahí está la sentencia. Primero les ofrece la salvación. Juan 3:16. Pero en Juan 3:18 da la sentencia. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Qué dice la filosofía? Bueno, pero es que Dios te puede dar una segunda oportunidad después que muera. Basado en esa filosofía, hacemos rituales. Hacemos rituales. Yo no voy a poder publicar ese video. Sí, de verdad. Hacemos rituales llamadas la Santa Misa. Y entonces la Santa Misa puede sacar de pena y del infierno a las personas. Lleva de casa. Eso es filosofía humana. Eso es filosofía humana. Porque Eclesiastés dice que en el Seol no se alaba a Dios. Entonces ahí está el contraste entre la filosofía humana y la doctrina humana. Entonces la sentencia, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Ahora, ¿cuándo se ejecutará esa sentencia? Porque usted sabe, por lo menos, usted condena a un reo a muerte, y puede pasar 20 años antes que lo maten.
lo que llaman el corredor de la muerte. Lea entonces ahora Apocalipsis 20 del 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. En Juan 3:18 está la sentencia, pero la ejecución de esa sentencia está en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi leo. Ahí está, lea. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron de la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y los muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Sí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué dice la Y filosofía? el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué dice la filosofía? Bueno, él es homosexual porque lo maltrataron, porque lo violaron, porque no tenía la figura paterna. Eso es lo que dice la filosofía. Y según ética y moralmente, usted no puede juzgar a esa persona, hay que aceptarla como es. Porque no es producto de sí mismo, sino de las influencias externas de una sociedad que lo llevaron a la homosexualidad. Eso lo dice la filosofía. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que los que no se arrepintieron, esto es lo que les corresponde. ¿Por qué? Porque la palabra pasa a interpretar y a decir que todos los seres humanos tenemos la capacidad moral de arrepentirnos de las obras malas que hemos hecho. Pero usted ve la filosofía, sobre todo en la conciencia esa de género, donde ellos tratan de explicarlo todo según el conocimiento y el razonamiento humano. Pero la palabra de Dios no dice eso. ¿Por qué he dicho yo todo esto? Porque ahora interpretamos los dos versículos finales, que dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Cuando uno lee la teología católica, se pregunta, ¿está todo escrito en la palabra de Dios? Y la respuesta es no, no está escrito todo en la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál versículo citan? Este. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Como no están escritas en este libro, la Biblia no puede ser la única norma de fe. Porque ¿qué me están metiendo ahí? Filosofía humana. Por lo tanto, no solamente es la Biblia la única norma de fe. Las normas de fe, para nosotros los católicos, dicen en su teología, número uno, creer en la infalibilidad del Papa. Esa es la primera posición. El Papa, que es el vicario, el intermediario entre Dios y los hombres, no se equivoca. Y a través de la historia hemos visto papas que mandaron a matar gente y los condujeron a la hoguera en la, entre comillas, Santa Inquisición, porque a ellos les parecía que esa gente eran pecadores y tenían que quemarlos. Entonces, número uno, el Papa no se equivoca, infalibilidad del Papa. Número dos, no es la Biblia solamente la única norma de fe, también es la palabra de nuestros párrocos y de nuestros obispos y arzobispos y del colegio cardenalicio. Y por último, en esa teología católica llena de filosofía, podemos creer en la palabra de Dios, pero no como la única norma de fe. Porque la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es absolutamente la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque si una burra habló, y te ponen el ejemplo, esa no es la palabra de Dios. Esa fue la palabra de una burra. ¿Sabes qué es eso? Es una filosofía. Trabajando con el razonamiento humano para desvirtuar la autoridad de la palabra de Dios. Y podemos estar llenos de filosofía y de muchas cosas, pero eso no trasciende y no nos lleva a la presencia de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Este versículo, lo que hay que interpretar es que todo lo que Jesús hizo fue suficiente y necesario para que lo aceptaran como Dios, y al aceptarlo como Dios, tener la salvación. Eso es como se interpreta ese versículo. No busque por otro lado. 31. Pero estas se han escrito, es decir, ¿cuáles se han escrito? Las que están registradas en esta palabra. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Esa es otra cuestión religiosa. Bueno, Jesucristo no es Dios porque Jesucristo es menor que Dios, porque es el Hijo de Dios. Resulta que dice aquí que el Hijo de Dios es porque Jesucristo en su humanidad fue obediente a Dios, es decir, tomó una posición de obediencia. No es que Él sea inferior a Dios Padre, porque es completamente igual. Solo que cuando se encarna en esta tierra, toma una posición de hijo obediente. De hijo obediente. Y para un hebreo, decir yo soy hijo de Dios, es decir, yo soy Dios. Acuérdense cuando lo llevan delante de Caifás. Caifás le dice, te conjuro por el Dios Altísimo, que me digas tú si eres tú el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo? Le digo esto, está bajo juramento. Según la ley de Moisés, un judío bajo juramento no puede mentir. Caifás se agarró de ahí y le dijo, bueno, está bajo juramento y bajo el juramento tú no puedes mentir. Dime tú si tú eres Dios. Eso fue lo que le preguntó. Y Jesucristo le dijo, tú lo has dicho. Y le agregó, no solamente soy Dios, desde ahora me veréis venir. Es decir, de aquí en adelante, cuando el tiempo sea llegado, me veréis venir con mis ángeles y mis santos millares. ¿Y sabe quiénes son esos santos millares? Que no son ángeles, que son santos. La iglesia de Jesucristo. ¿Y a qué venimos? A juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, usted entiende que la filosofía en su amplitud, porque es amplia, sobra para interpretar la palabra. Niega la palabra. Niega. No ayuda en nada. No, niega la palabra, porque cuando llegamos al razonamiento humano, hay cosas que el razonamiento humano no puede entender. Entonces, como no lo puede entender, niega la palabra. Y estas cosas deben discernirse espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que entender, hermanos, que este conocimiento es sobrenatural. Y es solamente como hijos de Dios y a través de la posesión del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos entender esto. Y entonces, ¿cuál es la razón por la siguen enseñando a día de hoy? Porque hermana, arrastramos tradiciones históricas que no podemos quitarnos. Cuando hagamos un estudio detallado del apóstol Pablo, usted va a ver a un hombre cristiano con doctrina bíblica parado al frente de los griegos, diciéndole que su filosofía no es suficiente para salvar al hombre. Cuando se paró allá en el Areópago, un lugar en Grecia, donde nació la filosofía, ahí estaba el apóstol Pablo. Sí, yo eso lo sé, pero yo eso lo sé, pero yo sé que Pablo va en contra de la filosofía, pero por otro lado, repito, la siguen enseñando los institutos bíblicos, a los pastores, algunos, no todos. No todos. Por eso, ¿sabe? Por eso lo digo. Todos, pero es tradición. La siguen enseñando. Es tradición, porque acuérdense que históricamente, yo siempre le digo a mi familia, una cosa es el protestantismo y otra cosa es el cristiano evangélico. Eso que todavía enseñan
la filosofía vienen de la raíz católica. ¿Quiénes son esos? Los que en el siglo XV se dividieron, en el siglo XV, finales del XV, principios del XVI, se dividieron en la Reforma. ¿Qué fue la Reforma? Simplemente un movimiento religioso que quiso reformar, como el nombre lo dice, la religión católica. Y como no pudo reformar la religión católica, estando delante a la cabeza Martín Lutero, entonces se dividieron y formaron una hija del catolicismo llamado los protestantes. Pero nosotros no somos protestantes. Nosotros somos cristianos evangélicos. ¿Cuál es la diferencia? Que el cristiano evangélico cree de tapa a tapa en lo que está escrito aquí. No somos protestantes. Nosotros no somos protestantes. Nosotros somos cristianos evangélicos. ¿En serio? Sí, señor. Y el protestante es una división de la Iglesia Católica que se realizó a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, encabezada por Martín Lutero, quien era un monje católico. Sí. Esos son los protestantes. Y ustedes ven los protestantes, por eso es que, ya me van a quemar, pero bueno. Por eso es que los protestantes han escrito muchos tratados de literatura que nosotros los tomamos para aprendernos muchas veces de memoria y enseñarlos y predicarlos, y simplemente eso es derivado de la Iglesia Católica. Pero si nosotros creemos en las 5 solas, ¿no somos protestantes? No, somos cristianos evangélicos. ¿Y que podemos Para creer en las nosotros, 5 solas? Por, Siendo cristiano evangélico. por eso nosotros, nuestra fe está basada en la palabra de Dios, sin filosofía humana. Pero nosotros podemos ser cristianos evangélicos y creer en las 5 solas. ¿Cómo de cristiano evangélico sin creer en las 5? Y creer en las 5 Claro, solas, sí. en las 5 solas de Martín Lutero, del protestantismo. Sola fe, sola gracia. Sí, entonces nosotros Sí, podemos llegar a la misma conclusión, pero sin llegar a la conclusión que llevó Martín Lutero. ¿Me explico? Martín Lutero, en la historia negra de la Reforma, Martín Lutero mandó a matar a muchos judíos, porque consideraba que el judaísmo era contrario a la religión católica. Nosotros, Entonces así matamos de parte, ¿no? Porque nosotros aquí estudiamos con la hermana la posición de Juan Calvino. Juan Calvino es un protestante, a menos que usted esté de acuerdo con la... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cristiano evangélico y protestante, ha dicho? Que el protestante es una derivación de la Iglesia Católica y como tal, todavía en su doctrina, colocan dogmas aprobados por la Iglesia Católica. Y eso que usted dice, que por qué en ciertos institutos bíblicos o en ciertas universidades teológicas se permite la filosofía, porque ellos como protestantes aún creen en la filosofía que trajeron del catolicismo. Los cristianos evangélicos no creemos en la filosofía y por eso no le enseñamos. Para nada, ni te ayuda ni nada, ni nada. Hermana, es que cuando usted compara, Eso es. cuando usted compara, bueno, yo le voy a decir como dijo Josué, ustedes decidan a quién se ríe. ¿Entienden? Cuando usted compara la filosofía humana con la doctrina de la palabra de Dios, usted tiene que hacer una escogencia. O para acá o para allá. Yo como maestro tengo que demostrar que el bien común superior está en la palabra de Dios. Y que yo debo conservarla pura sin contaminarla con filosofías humanas. Porque la filosofía humana nunca será ni siquiera igual, mucho menos superior, ni siquiera igual a la palabra de Dios. Mira, eso está en la historia de la iglesia, eso trajo muertes, trajo guerras, trajo entre países, sobre todo aquí en Europa. ¿Por qué la filosofía, por qué la teología europea no cree en el rapto de la iglesia mayormente? Porque ellos tratan de interpretar la Biblia filosóficamente y entonces dice que la iglesia pasará por la gran tribulación, aunque la Biblia dice que no. Primero Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 20, capítulo 4 y capítulo 5. Y después nos vamos a Apocalipsis, allá en la iglesia de Odisea, en la iglesia de Filadelfia.
que yo te libraré del día malo que debe venir sobre toda la tierra. Entonces dice el versículo 31 para concluir, pero estas cosas se han escrito. ¿Cuáles son estas cosas? Todo lo que está aquí en la Biblia. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, si usted no cree en eso, no se vista que no. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nadie podrá tener vida eterna si no cree en Jesucristo. Y uno de los apologistas que hacen esa defensa es el apóstol Juan. Y yo me preguntaba, siempre me lo he preguntado, hasta que llegando al lugar santísimo lo entendí. Yo decía, pero ¿por qué si Pablo fue el apóstol que más escribió y parecía que era el apóstol más avanzado en cuanto al conocimiento de la Biblia, por qué no escribió Apocalipsis? Lo escribió Juan. Y yo pienso que es que Juan amaba tanto al Señor, no es que Pablo no lo hubiese amado, sino que Juan trata esa defensa de la palabra de Dios con tanto amor que le dieron ese privilegio. Es lo que yo pienso, no es que lo leí en un libro ni que... No, pero puede ser porque le dieron ese... yéndonos a la palabra, pues entendemos. Todas las corrientes de este mundo tienen una base filosófica, ¿no? ¿Cómo que llaman de género? La filosofía de género. Ideología. La ideología de género es una posición filosófica. Sí. El origen de las especies, donde el hombre viene del mono y todas esas cosas, eso es una posición filosófica. Hay que meterse aquí. Bueno, mi hermano, hemos terminado Juan capítulo 20. Amén. Entonces, hemos terminado el estudio de Juan capítulo 20. Deseche lo malo, agarre lo bueno. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Agarre lo que le conviene, ¿verdad? Pero lo que yo he querido hacer en estas clases es que nosotros podamos tener ese pensamiento crítico. ¿Qué es doctrina? ¿Qué es filosofía? ¿Qué es superior? Es la filosofía superior a la doctrina bíblica. Puede utilizar la filosofía para poder llegar a los misterios de Dios que deben ser revelados y discernidos espiritualmente por el poder del Espíritu Santo. Todas esas preguntas necesitan una respuesta bíblica. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y a lo largo del producto para que el hombre sea enseñado en toda buena obra. Mi hermana, para que despida. Buena pastora. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Yo no sé cuánto han visto el vídeo que anda por ahí circulando, pero ya el Señor viene el 17 y el 18 de septiembre.